Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto dominical. Bienvenidos una vez más a nuestra reunión para poder compartir juntos la palabra de Dios. Hoy, domingo 5 de julio, en la cual ya tenemos una nueva disposición en cuanto a la cuarentena está más focalizada, pero todavía no se nos ha permitido poder reunirnos dentro de lo que es nuestra iglesia, Luz y Esperanza, esperando que en la multiforme gracia de Dios, pues ya se nos dé nuevamente la bendición de poder reunirnos juntos, alabar juntos a nuestro Señor, pero mientras tanto vamos a hacerlo en nuestras casas, vamos a seguir alabando en nuestras casas, vamos a seguir orando en nuestras casas, vamos a seguir escuchando la palabra de Dios en nuestras casas y vamos a seguir creciendo juntos en la multiforme gracia de Dios. Hoy, nuevamente, vamos a continuar con nuestra segunda parte de lo que fue la semana pasada nuestro título del sermón. Tenemos un gran encargo. Hoy día vamos a terminar nuestra segunda parte, pero antes de poder empezar, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, a ti y solamente a ti, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En la cruz, Señor, fue en aquella cruz donde tú, Señor, entregaste todo de ti, Señor, para que nosotros podamos venir a ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres el único digno de poder recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Porque por ti existen todas las cosas, Señor, y subsisten todas las cosas por ti, oh Cristo. Dios mío, glorifica tu nombre, Señor, en esta mañana. Y te pido que nos ayudes a poder entender tu palabra, que me ayudes a poder compartirla, que, Señor, bendigas tu palabra y que seas tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad. Y que seas tú, Señor, guiándonos y formándonos cada vez más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Señor, gracias, porque nos concedes el privilegio de poder escuchar y de poder compartir todavía tu palabra, Dios mío. Y es una gran alegría y una gran bendición el poder hacerlo. Señor, gracias. Encomendamos, Señor, este servicio en tus manos, Dios, y recibe tú toda la gloria, la cual tú eres digno de recibir, Señor, siempre y por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Como les dije, hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro sermón que empezó la semana pasada, que tenemos un gran encargo. Y estamos meditando acerca de esto en 2 de Timoteo, el capítulo 4, de los versículos del 1 al 8. La semana pasada vimos los versículos del 1 al 4 y hoy nos toca hablar acerca de los versículos del 5 al 8. El apóstol Pablo le había dado un encargo solemne a Timoteo, en la cual colocó como testigos a la divinidad, que tendría que dar cuenta sobre este encargo que el apóstol estaba dando, no al apóstol, sino a Dios mismo. Este encargo consiste en que tiene que predicar la palabra de Dios. Lo tiene que hacer de una manera urgente, en todo tiempo oportuno que Dios le va a dar. En otras palabras, en todo tiempo. Además, que debe de hacerlo redarguyendo, corrigiendo, exhortando, animando en toda la palabra de Dios y con toda paciencia. Y esto lo tiene que hacer ya, porque van a venir tiempos difíciles, donde las personas no van a querer oír la palabra de Dios y van a querer escuchar otras cosas que les sean agradables a sus oídos. No van a tolerar la sana doctrina, no van a querer escuchar acerca del pecado, acerca del infierno, de la santidad, sino que van a querer escuchar a maestros que les hagan sentirse bien, que justifiquen o pasen por alto sus pecados. Hoy muchas personas se agolpen ante predicadores que les ofrecen todas las bendiciones de Dios sin necesidad de arrepentirse. Les prometen salvación eterna sin aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas, sin que tomen su cruz todos los días y sigan a su Señor. Alimentan los egos estos predicadores de sus oyentes y no condenan ninguno de sus pecados. Solo buscan oyentes
que se sientan bien, que al fin y al cabo es la razón por la que van a la iglesia estos oyentes, ya que en sus corazones no hay un auténtico deseo de santidad o de obedecer la palabra de Dios. Por eso rechazan lo que necesitan y reciben tan solo lo que quieren. Y ante esto, ante lo que ya el apóstol Pablo ha venido diciendo en los versículos 1 al 4, donde a Timoteo le había dicho que tenía que predicar la palabra, tenía que predicarla de una manera ya y a la vez en todo momento y en todo tiempo, porque hay una urgencia de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque los tiempos en los cuales vivimos, la gente no quiere escuchar el evangelio, porque quiere escuchar cualquier otra cosa, pero no acerca de lo que Dios demanda en su palabra. El apóstol Pablo, después de haber hablado estos 4 versículos, ahora el apóstol va a tocar la otra parte de los versículos del 5 al 8 y va a seguir prosiguiendo dándole este encargo a Timoteo, diciéndole de esta manera: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y ante estos tiempos difíciles en los cuales el apóstol Pablo ya le venía diciendo a Timoteo en el versículo 4, el apóstol va a decirnos, hermanos, en esta mañana, en primer lugar, que tenemos que cumplir nuestro encargo siendo sobrios en los tiempos difíciles. El versículo 5 nos decía: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, en contraste con la embriaguez de las personas de querer oír y correr por cosas nuevas que no tienen que ver con el evangelio, le dice a Timoteo: pero tú, en contraste con estas personas volubles que había mencionado en los versículos anteriores, Timoteo debe de hacer todo lo contrario. No debe de seguir a las personas, a estas personas de lo que están siguiendo. Él debe de cumplir su ministerio, él debe de predicar la palabra de Dios. Y para centrar a Timoteo, el apóstol le va a mandar 4 cosas que le van a ayudar ante estas circunstancias. La primera cosa que le dice o le manda es que tiene que ser sobrio en todo. Él debe de estar sobrio. ¿Pero qué quiere decir estar sobrio? Él debe de ser prudente en todas las circunstancias, debe de estar tranquilo, debe de estar cuerdo, debe de pensar, ya que las personas se dejarán llevar por cualquier cosa porque tienen comezón de oír y sus oídos están inquietos por escuchar cualquier cosa nueva que le digan. Pero Timoteo debe de tener una actitud vigilante, tiene que estar alerta para que no sea arrastrado por estas corrientes. Él debe de estar sobrio en todo, en todas las cosas, debe de ser prudente, debe de estar tranquilo, él debe de estar cuerdo. Este mandato que el apóstol Pablo le da a Timoteo está en un tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar siempre, constantemente debe de estar sobrio, constantemente debe de estar alerta en todo momento. No hay momento en que debe de dejar de estar alerta, es todos los días que él debe de estar sobrio. ¿Por qué? Porque los tiempos difíciles pueden llegar en cualquier momento sin que él se dé cuenta si no está alerta. Hermanos, y no solo Timoteo tiene que tener esta actitud vigilante de estar alerta, de estar cuerdo, de estar tranquilo, para que no sea arrastrado por esas corrientes, sino también nosotros mismos. En este tiempo, hermanos, salen cada cosa. Cuando tú ves por el internet, puedes ver a muchos predicadores que hacen demasiadas cosas extravagantes, cosas emocionales, cosas que supuestamente son espirituales, pero no tienen nada que ver con lo espiritual.
había visto un video donde un pastor que había tenido un culto, que en su gran mayoría eran mujeres en ese culto, se quitó la camisa y como quien lanza uno un buquet, él quería lanzar su camisa. Y mientras estaba haciendo eso, las hermanas tocaban esa camisa y él les decía que como esa camisa, que decía que esa camisa tenía una unción especial y iba a bendecir a todas aquellas personas que tocaran esa camisa. O sea, eso está fuera de lo que dicen las Escrituras. Muchos, por no querer oír acerca del infierno, del pecado, se van tras corrientes que satisfacen ese deseo, pero no tiene que ver con el Evangelio de Dios. Hoy muchos pastores han dejado la sana doctrina y se han ido por otros lados, algunos viendo que era curioso el ministerio apostólico, como lo llaman, se fueron tras ellos, se han ido tras la teología de la prosperidad, entre otras corrientes más, y se han dejado engañar y han engañado a muchos. Y muchos, por no tolerar el pecado y el infierno, prefieren escuchar cosas que le terminan sobando la espalda, simplemente porque quieren estar y sentirse bien. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos de estar alertas, debemos de ser prudentes, de no caer en lo mismo que cayeron estas personas, en dejar de escuchar el Evangelio de la gracia de Dios y cambiarlo por cosas que nos gustaría oír conforme a nuestros deseos. Debemos de estar alertas, sobrios en todo momento, y eso solo se puede dar, hermanos, en una comunión con Dios, de meditación en lo que dicen las Escrituras. No podemos dejar que la comodidad nos quite el privilegio que tenemos de estudiar las Escrituras. La comodidad nos puede llevar a hacer otras cosas en vez de hacer lo principal. En vez de pasar tiempos con Dios, en vez de meditar en las Escrituras, muchas veces vamos a preferir estar en el celular, estar en el Netflix, estar viendo videos, estar leyendo otras cosas, y no saturándonos de lo que involucra la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús ya nos había advertido allá cuando estaba en Getsemaní y cuando le dijo a sus discípulos: velad y orad, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de estar sobrios, hermanos, en todas las cosas. En todo momento debemos de estar cuerdos, debemos de estar tranquilos, debemos de reflexionar, debemos de meditar en los tiempos. Estar alerta, hermanos, en todas las cosas en las cuales vivimos en este tiempo. Debemos de centrarnos en las Escrituras. Y esto de estar centrados en todas las cosas va a incluir en los siguientes 3 mandatos que el apóstol le va a mandar a Timoteo. También a nosotros se nos manda que soportemos las dificultades. En medio de nuestro caminar con Cristo, es un hecho que vamos a sufrir por causa de Él, ya que nuestro Señor Jesús nos ha dicho que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Mientras nosotros predicamos y vivimos el Evangelio, vamos a sufrir. Es posible que las personas nos rechacen, nos insulten por causa del Evangelio. Siempre recuerda que es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios, y ahora se nos manda a que debemos de soportar las aflicciones. Cuando estamos sufriendo por causa del Evangelio, debemos de estar sobrios. Debemos de meditar en las Escrituras, que ellas sean nuestro soporte, en que Dios nos dijo que nunca nos iba a abandonar ni nos iba a dejar. Que los sufrimientos sirven para la formación de nuestro carácter a la imagen de Cristo Jesús. A nadie le gusta sufrir, pero el cristiano sabe que mientras el Señor moldee nuestras vidas, va a quitar de nosotros todo aquello que estorba ese crecimiento, como en la figura de la parábola del labrador con la vid, que el Señor nos dijo en Juan 15, que viene el labrador y poda las ramas, todas aquellas ramas que no nos permiten o no nos ayudan el crecer. Además, que va a permitir que estemos en momentos difíciles para que aprendamos algo.
Si no, hermanos, veamos a la luz de las Escrituras a tantas personas que sufrieron y que luego se dieron cuenta que fue por algo. Un caso muy particular es el que tenemos de Job, que pasó tantas cosas, que tenía todo un día y el día siguiente no tenía nada. Que el hombre refutó y refutó que por qué le habían venido esas cosas y él no había hecho nada malo. Hasta que el Señor le habló por medio de un torbellino y le empezó a encarar. Al final de sus días, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te puedo conocer, ahora puedo saber ciertamente, concretamente, que tú eres Dios. Y el estado postrer de Job dice que fue mucho mejor que el primero. ¿Por qué? Porque ahora conocía de una manera distinta a Dios. Otro caso que podemos ver en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos capítulo 16, donde un episodio del apóstol Pablo con Silas. Ellos estaban predicando, los azotan, luego después de azotarlos los meten a la cárcel. Estando en la cárcel, ellos empiezan a cantar himnos a su Señor a la medianoche. Después de cantar ocurre un terremoto en el cual todas las celdas quedan abiertas y el carcelero que se iba agarró una espada y que se iba a matar. El apóstol Pablo junto con Silas le dice: detente, estamos todos acá. Y el hombre dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí le compartieron el evangelio. Les compartieron el evangelio y esta familia fue salva. A veces, hermanos, pasamos por distintas dificultades, pero más bien nos quejamos y no le preguntamos a Dios el por qué o qué cosa Dios quiere que nosotros aprendamos con esas dificultades. El Señor permitió que Pablo no dijese que era ciudadano romano, sino hasta el final. Cuando ya lo estaban soltando, él dijo que era ciudadano romano. Porque muy fácil hubiera sido que él dijese que era ciudadano romano al inicio y de esa manera él no hubiera sufrido. Pero Dios permitió que se quedara callado porque tenía un fin con esa familia. Dios tiene el control de nuestras vidas. Y nosotros también debemos de ser sobrios, aún en los momentos de sufrimiento. Debemos de estar tranquilos. Debemos de estar cuerdos. Debemos de recordar la palabra de Dios, que Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aún a pesar de todas las cosas que podamos pasar, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahora lo que el apóstol Pablo va a mandar también es que le dice que debemos de hacer obra de evangelista. Pablo manda a Timoteo que debe de hacer obra de evangelista, que debe de predicar a las personas el evangelio, que lo debe de hacer de una manera intencional, así como el apóstol Pablo también lo había hecho durante su vida. Timoteo, al escuchar al apóstol Pablo decirle que haga obra de evangelista, es hacerle recordar también lo que el apóstol había hecho en su momento, de cómo él había visitado, de cómo él había viajado, de cómo él había compartido también la palabra de Dios. Nosotros tenemos un mandato, todos tenemos un mandato, de ir y predicar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tenemos que hacer discípulos en todas las naciones. Hacer obra de evangelista quiere decir que dejamos de pensar en nosotros y empezamos a preocuparnos de la salvación de las personas que no lo conocen. Hacer obra de evangelista quiere decir que dejamos de pensar en nosotros y empezamos a preocuparnos de la salvación de las personas que no lo conocen. Le ha dicho a Timoteo que debe de ser sobrio, que aún a pesar de las dificultades, que aún a pesar del sufrimiento que va a pasar por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no debe de detenerlo a predicar el evangelio, ya que hay una urgencia de hacerlo, porque vendrán tiempos difíciles en los cuales las personas no van a querer escuchar el evangelio. Tenemos que predicar, tenemos que testificar. Si tú tal vez digas: sí, pero yo no tengo el don de evangelista, no me es fácil el poder hablar, pero déjame decirte algo, tienes un mandato. Y tu mandato es, o el mandato, la comisión que todos los cristianos tenemos, es de ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones.
No se nos dice si tenemos el don o no tenemos el don. Es un mandato para todos. Absolutamente todos los cristianos tenemos que ir y hacer discípulos en todo lugar donde nos movamos. Tenemos que hacer obra de evangelista. Tenemos que guiar a las personas a que conozcan a Cristo, predicarles el evangelio para que ellos puedan venir a Cristo y que puedan contemplar la gloria de Cristo por medio del Espíritu Santo que los convencerá de pecado, de justicia y de juicio por medio de la predicación del evangelio. Y lo otro que le manda es que debe de cumplir su ministerio. Nuevamente Pablo manda a Timoteo que debe de cumplir su ministerio. Es decir, él debe de hacer lo que se le ha llamado a hacer al apóstol, a Timoteo, que debe de predicar el evangelio, que debe de prepararse, que debe de enseñar, que debe de exhortar, que debe de redarguir, que debe de instruir, que debe animar con toda la palabra de Dios, y debe de hacerlo en todo tiempo, en tiempos oportunos que el Señor le va a regalar, que debe de hacer obra de evangelista. Es así que nosotros debemos de cumplir también con nuestro ministerio. Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros, nos ha dado dones y talentos que debemos de poner en práctica. Pablo alienta y manda a Timoteo que cumpla su ministerio. Hermanos, nosotros tenemos un mandato de ir y predicar. Debemos de cumplir con ese mandato. Debemos de cumplir nuestro ministerio. Debemos de amar nuestro ministerio. A los líderes deben de cumplir con su llamado pastoral. Deben de prepararse, deben de predicar el evangelio. Deben de estar siempre alertas a estas nuevas corrientes que se vienen y tiene que mantenerse sobrio en todo momento, aún incluso en las dificultades. Debemos de ser sobrios. Cuando veamos que se alejan de la verdad de Dios y se van tras hombres que hablan y dicen cosas bonitas a nuestros oídos, pero que no nos ayudan para nada para en nuestro caminar, en nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Debemos de cumplir con nuestro gran encargo de predicar y vivir la palabra de Dios. No solamente es predicarlo, hablarlo, es también vivirlo. Porque de eso se trata el evangelio, de vivir lo que Dios nos dice en su palabra. Debemos de estar preparados para hacerlo en todo momento. Debemos de avanzar en medio de las dificultades. Debemos de avanzar en medio de las aflicciones. Debemos de seguir evangelizando. Debemos de seguir propagando el mensaje de salvación. Debemos de cumplir nuestro ministerio. Creemos que Cristo viene ya. Y si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? Nos encontraría predicando el evangelio, cumpliendo nuestro ministerio. O tal vez nos encontraría haciendo otras cosas que para nada nos edifican y a la vez también para nada contribuyen con la extensión del reino. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, es que tenemos que cumplir nuestro encargo peleando la buena batalla. El apóstol Pablo en los versículos 6 y 8 le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le había encargado a Timoteo que predique la palabra y viva la palabra, y había puesto como testigos a Dios mismo, a la Trinidad completa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a quienes él debe de dar cuenta de su ministerio. Y le va a decir que está próximo a morir. Y le va a mostrar lo que él ha hecho con el encargo que Cristo también le había dado al apóstol hace ya mucho tiempo. Le empieza diciendo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. En contraste con el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo que cumpla con su ministerio, que debe de honrar su ministerio, que debe de hacerlo porque hay una necesidad urgente. Y además
Es porque el apóstol está próximo a dejar esta tierra, porque está próximo a partir, su partida está cerca, y no quería dejar el ministerio sin que haya otro hombre que tome su lugar, que viva para Cristo, que tome la posta y prosiga el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pablo quería dejarle la posta a Timoteo y tenía que él continuar con lo que su maestro había hecho cuando él estaba en esta tierra. Pablo consideraba su vida como una ofrenda a Dios. Los sacerdotes judíos derramaban vino sobre el altar como sacrificio. Lo mismo hacía Pablo con su vida y ministerio. Los presentaba sobre el altar, los consideraba un sacrificio de adoración a Dios. Y ahora Pablo está próximo a completar ese sacrificio tras su muerte. Y va a cumplir con la enseñanza de nuestro Señor Jesús, cuando nos dijo: todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Pablo le dice a Timoteo: el tiempo de mi partida está cercano. Pablo se refiere a su muerte como que ya va a partir, ya va a dejar este mundo, ya va a ir a casa. Pablo usa esta palabra para decirnos que era como soltar a un prisionero de la cárcel, librándolo de las limitaciones y angustias de muchos años de estar encerrado. Literalmente, Pablo mira a su alrededor y solo ve las paredes de su celda. Para él la muerte significaba ser rescatado de una prisión romana y libertado de su cuerpo mortal, ya debilitado por el arduo ministerio, cansado, ya con una edad avanzada, con los azotes que le había costado por las largas caminatas que había tenido, y además su enfermedad. Pablo se había entregado a la dura tarea de predicar el Evangelio. Se había entregado con todo a la dura tarea de expandir el Evangelio por todos los lugares donde él había recorrido. Pablo había sembrado la palabra de Dios, había establecido iglesias, había edificado las congregaciones para que éstas puedan dar fruto. Y ahora se encontraba ya próximo a partir. Y Dios estaba por relevar a su obrero del yugo de su labor de 30 años y por fin éste iba a descansar. Pero Pablo no podía estar tranquilo, por eso le tenía que encargar a Timoteo. Le tenía que decir: cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ir a mi Señor. Y es urgente que tú debes de cumplir con tu labor. Pablo ya tenía muchos años antes el deseo de partir con Cristo. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor, donde él lo había dicho en Filipenses 1, 23 y 24. Él permanecía solo en este mundo porque para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, mientras compartía el Evangelio, mientras avanzaba con la propagación del Evangelio, porque él quería que todas las personas conozcan a Cristo, que conozcan a su amado, que conozcan quién es quien gobierna su vida, que conozcan a su mayor tesoro, que conozcan a su fuente de gozo, que conozcan a su fuente de deleite, que conozcan a este Dios tan asombroso que le había mostrado gracia sobre gracia, aquel que antes perseguía a la iglesia y que ahora Dios no solamente lo había salvado, sino que también lo había llamado al ministerio. Pablo estaba gozoso de Cristo. Pablo deseaba ya estar con Cristo. Su vida era Cristo, su pasión era Cristo. Y él dice que ya está próximo para estar con Cristo. El apóstol Pablo en el versículo 7 va a usar unas figuras para poder referirse a cómo fue su ministerio. El primero dice: he peleado la buena batalla. Y Pablo usa la palabra batalla para referirse a un luchador y no a un soldado como normalmente se suele pensar. En otras palabras, Pablo dice: me he esforzado en una hermosa, grandiosa, noble pelea de la fe. Luchar en el ministerio del Evangelio era y fue para Pablo la mejor vida que se puede vivir. Claro que esta lucha nunca fue fácil. Pasó por momentos duros,
pasó por momentos críticos, pasó por momentos de dolor, de angustia, de abandono, momentos en la cárcel, momentos en donde casi pierde su vida. Pero todo esto para él significaba vivir para Cristo. Él quería conocer cada día más a Cristo en toda su plenitud. Al igual que Pablo, hermanos, la vida en el ministerio no es nada fácil, pero es la más hermosa que existe. Porque Dios está con nosotros y se nos ha dado el privilegio de poder predicar el Evangelio de Dios. No se le ha dado a los ángeles, sino a seres, a hombres y mujeres pecadores, para que puedan compartir por la inmensa gracia este Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esta es una gracia de Dios, que podamos servirle, que podamos vivir para Él, que podamos compartir el Evangelio de la gracia de Dios, y que debemos de hacerlo. La segunda figura que vemos en el versículo 7, Pablo dice: he acabado la carrera. Esta carrera implicó mucho entrenamiento, disciplina personal y un gran esfuerzo. Pablo ya lo había hablado anteriormente, cómo era la carrera que hacían en ese tiempo. En 1 Corintios, el capítulo 9, de los versículos del 24 al 27, dice de esta manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Por lo tanto, yo de esta manera corro, no corro sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que predicando a otros yo mismo sea descalificado. En Hechos 20:24, el apóstol quiere acabar su carrera con gozo, quiere acabar bien del ministerio que recibió por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así como el apóstol, hermanos, nosotros también debemos de vivir por causa de Cristo. Debemos de querer conocer y ganar a Cristo todos los días, teniéndolo a Él como nuestro mayor tesoro, conociéndolo cada día a la luz de su palabra y pasando tiempos de intimidad en oración con nuestro Señor. Pablo termina el versículo con una evaluación más directa de su ministerio: he guardado la fe. La fe podría referirse a su fidelidad a Dios, de la cual no podemos dudar. La fe cristiana a Él encomendada como creyente y como apóstol. También se puede referir a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, del que habla en el capítulo 3, en el versículo 5. La palabra que Timoteo ha de predicar y la sana doctrina que algunos no van a querer escuchar. Pablo, durante su ministerio, había luchado en perseverar en la sana doctrina, había dado testimonio del Evangelio, mostrando a través de ellas a Cristo Jesús. Pablo exhortó a Timoteo a retener las palabras, la sana doctrina, a guardar bien el depósito y a usar la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú me has visto. Tú has visto cómo he peleado todos los días, cómo he guardado el Evangelio, cómo he dado testimonio, cómo he escudriñado para poder dar testimonio acerca de este Evangelio, que me he mantenido fiel y a la vez también he enseñado a muchos este Evangelio. Y después de haber dado estos versículos a Timoteo, Pablo le dice que con su vida y con su ejemplo, Timoteo tiene que también ver el ejemplo de su maestro y así también continuar. Y por último, Pablo le dice en el versículo 8: por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. En los juegos griegos, el que luchaba y el que corría querían ganar una corona, la cual no era de oro y piedras preciosas, sino una guirnalda hechas con hojas de roble que se marchitaba al poco tiempo. Para aquellos que ganaban los juegos, significaba un triunfo grande, un triunfo al esfuerzo que habían hecho.
Hoy en nuestros días también podemos ver esto. En los atletas que se esfuerzan en las Olimpiadas, trabajan arduamente antes de poder llegar a ellas, se limitan de muchas cosas para poder llegar. Y una vez que ganan la ansiada medalla de oro, estos hombres se sienten tan satisfechos por todo el esfuerzo y el trabajo que habían realizado. Se sienten gozosos cuando han ganado, pero ese premio también es un premio corruptible. Pero Pablo nos está hablando acerca de esta corona. Pablo llama a esto una corona de justicia, una corona que no lo da el hombre, sino lo da Dios, una corona que viene por medio de Cristo, una corona que lo da el mismo Señor, el mismo Dios. Esta corona que por la gracia de Dios, esa gracia que lo ayudó a hacer todo lo que los demás no pudieron hacer, esa gracia que le hizo que se esforzara cada día, esa gracia que lo empujó a predicar el evangelio cada día, esta corona de justicia. Pero esta corona de justicia viene por medio de Cristo. Es la justicia que ahora en Cristo se nos está imputada a nosotros. Ahora Dios nos declara justos, nos declara santos. Pablo esperaba esta corona de justicia que el Señor le iba a otorgar en aquel día, allá en los cielos. Y él dice que no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida, a los que aman a Cristo, a los que esperan en Cristo, a los que viven para Cristo, a los que cada día toman su cruz y siguen en pos de Cristo, a todos aquellos que ya quieren partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice que va a recibir una corona de justicia, pero no en su justicia, sino en la de Cristo. Así como nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que en Cristo fuésemos hechos justicia de Dios. Pablo iba a recibir una corona dada por gracia, por Cristo. Tú y yo seguimos en esta tierra. Ya Pablo partió y está con el Señor. Pero ver su vida, de cómo él batalló y luchó todos los días en contra del pecado, en contra de la comodidad, que luchó todos los días por conocer cada vez más a Cristo, que guardó la palabra de Dios, que prosiguió avanzando, porque él tenía una esperanza, y él dice, por lo cual voy a recibir una corona de justicia, y que está preparada no solo para mí, sino para todos aquellos que aman a Cristo, que aman su venida. Creemos que Cristo vuelve pronto. Creemos que el Señor viene ya. ¿Estamos amándolo? ¿Estamos apasionándonos con Él? ¿Estamos viviendo para Cristo? Es un momento para reflexionar. No sabemos en qué momento vamos a partir también todos nosotros. Pero podremos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hoy hemos visto dos cosas: que tenemos un encargo de ser sobrios en los momentos difíciles, en los momentos en que la gente no quiere escuchar el Evangelio. Hoy son estos tiempos. La gente quiere irse tras otras filosofías. Por ahí vas a encontrar a gente parada en la calle. Bueno, antes de la cuarentena lo hacían, ahora que ya está saliendo, tal vez escuchen, ¿quieres escuchar acerca de Diosa Madre? Y tal vez alguien por comezón de oír va a querer escuchar. ¿Quieres recibir bendición de Dios? Pues bien, haz esto. Y así consecutivamente la gente va a querer escuchar cosas que a ellos les agraden. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de estar cuerdos, tranquilos, ser sobrios, prudentes. ¿Por qué? Y no solamente ser sobrios en esos momentos, sino también en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. Debemos de estar sobrios, prudentes, pensando en las Escrituras.
y a la vez de soportar las aflicciones, debemos de hacer obra de evangelista, aun a pesar si esto nos acarrea persecución, nos acarrea sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad, hermanos, de predicar el evangelio, de que más gente conozca de Cristo, conozca que hay esperanza en Cristo. Debemos de cumplir nuestro ministerio, debemos de vivir nuestro ministerio, así como el apóstol Pablo también vivió. Hoy somos desafiados, hermanos. Debemos de colocar a Dios en primer lugar. Debemos de colocar a Cristo como nuestra mayor pasión, nuestro mayor deseo, nuestra fuente de gozo y de deleite. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, por eso hoy es un buen tiempo para postrarnos nuevamente delante de nuestro Dios, para poder pedirle perdón y para poder volver a empezar con Cristo. Volvamos a las Escrituras, volvamos a pasar tiempo con Él, vivamos el Evangelio. Tenemos un gran encargo y Dios nos dará cuenta, nos pedirá la cuenta acerca de ese encargo que tenemos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, nos has hablado acerca de esta parte del encargo, que debemos de estar sobrios, Señor, en todo momento, debemos de estar cuerdos, tranquilos, y no desesperarnos, Señor, en medio de este mundo que va cambiando y que va queriendo escuchar cosas nuevas, Señor. Ayúdanos a centrarnos en el Evangelio, Dios. Ayúdanos a soportar las aflicciones, de estar tranquilos, Señor, donde tu palabra retumbe en nuestra mente de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, que nunca nos dejarás y que nunca nos vas a abandonar. Ayúdanos, Señor, a hacer obra de evangelista, de compartir tu Evangelio, Dios mío. Ayúdanos a cumplir nuestro ministerio, Señor, ese ministerio que tú nos has encomendado, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a tomar también como ejemplo a Pablo, que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día queriendo conocer a Cristo, teniendo a Cristo como nuestro mayor tesoro, nuestra fuente de gozo y de deleite, y que las personas no solamente puedan ver a Cristo o escuchándolo, Señor, sino también por medio de nuestras vidas, que podamos reflejar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo. Ayúdanos a vivir para Cristo, Dios mío. Señor, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue formando la imagen de tu Hijo en nuestras vidas. Que el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, también se haga evidente en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Ayúdanos a crecer en pasar tiempos de comunión, en oración, Señor, para contigo. Hay tanta, Señor, hay una urgencia de que la gente escuche el Evangelio. Ayúdanos a compartir el Evangelio, Dios mío, mientras tu Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y siguen viniendo a ti, Dios. Señor, vienes pronto. Y cuando vengas, oh Dios, nuestro deseo es que nos puedas encontrar amándote, viviendo para ti y solamente para ti, tomando nuestra cruz todos los días, Dios, negándonos a nosotros mismos para vivir para ti, Dios. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que has hecho, Dios, y por todo lo que harás. En ti nos encomendamos, en ti esperamos. Y Padre, si no hemos tenido a Cristo como nuestro Señor, que no le hemos mantenido como nuestro mayor tesoro, sino que nos hemos ido por otros lados, te pedimos perdón en esta mañana, Dios. Y lo que queremos es volver a ti. Volver a apasionarnos de Cristo, Dios. Volver a centrarnos en Cristo, Padre. Volver a vivir para Cristo. Volver a amar tu palabra, Dios. Volver a querer pasar tiempos de oración contigo, Dios mío. Poder pasar tiempos contigo y de querer compartir tu palabra con las demás personas, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre, a poder hacerlo. Ayúdanos a volver a ti, Señor. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Ese gozo, Dios mío, que cuando Cristo vino a nuestras vidas, Dios, cambió todo en nosotros.
y solamente queríamos vivir para ti. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos a volver a ti. Y mientras lo hacemos, Señor, recíbenos como el Padre del Hijo pródigo, con esos brazos de amor, y volvamos a empezar. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermano, Dios nos ha hablado por medio de su palabra a todos. Que tengas una semana llena de bendición, pero además una semana llena de Cristo. Una semana llena de la gracia de Dios, de volver a meditar en su palabra, de volver a pasar tiempos de oración, de volver a compartir de Cristo, de poder amar a Cristo. Y que sea Él recibiendo toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Sigamos manteniéndonos firmes y prosigamos juntos a la meta del supremo llamamiento que es en Dios, en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.